Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a este siguiente encuentro que en su momento, hace rato me llegó la idea de colocarle parrilla de conocimiento para un agasajo de saberes. ¿Ustedes se imaginan que nosotros pudiésemos disfrutar de un aprendizaje, disfrutar de una formación, disfrutar de la construcción de ese conocimiento como si disfrutáramos cuando nos reunimos en familias, cuando nos reunimos con amistades, con colegas, para degustar todo el menú que en una parrilla, en un asado se nos ofrece, donde hay carnes, ensaladas, pasapalos, bebidas, risas, actividades entre grupos. Por ejemplo, los hombres están jugando dominó, hay mujeres que también juegan dominó, mujeres que conversan, que se ríen. Si nosotros disfrutáramos todo lo que nosotros hacemos en la vida de esa misma manera, fíjense lo sabroso, lo rico que fuese el aprender. Nunca lo hubiésemos aburrido, nunca buscáramos, mejor dicho, alguna queja, vamos a decir, algún motivo por lo cual nosotros digamos, hoy no puedo, lo dejo para después. No. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que ustedes le hagan ver a sus estudiantes que el salón de clase, que el aula de aprendizaje, no es un salón común, no es un salón tradicional donde ellos van a escuchar al docente dar una clase de manera tradicional, muy monótona, muy rígida, muy estructurada, sino que disfruten, como si estuviesen en un lugar que nosotros disfrutamos, en un parque, en un cine, en un centro comercial, en una reunión de amistades, de familiares, entre otros, para que ellos puedan, vamos a decir, liberar la tensión que muchas veces ellos construyen dado a las formas en cómo el docente le ha pintado la educación. Entonces, si nosotros revertimos ese proceso donde ellos van a la universidad a estudiar y donde tienen que ser muy rígidos, eso les limita muchas veces lo que nosotros hemos venido hablando propiamente con base a la neurociencia, el liberar la dopamina y por el contrario les va a permitir es liberar o aumentar o elevar el cortisol. Entonces, la intención es que nosotros cambiemos la perspectiva, la visión de lo que es el salón de clases y hacerlo más real, más pertinente a la realidad contextual de cada uno de nosotros. Si nosotros gozamos y disfrutamos estando aquí y estando allá, vamos a traernos esa actividad a nuestra aula. Ustedes, por ejemplo, con los estudiantes pudiesen decirle, para establecer una analogía con alguna imagen que refiere a una idea abstracta y que al principio pudiéramos no relacionar de manera directa lo que es una parrilla con lo que implica la educación. Bueno, en cierta parte del día de ayer con la actividad de la tabla nutricional y de la conformación de un menú según nuestros placeres de degustar, desayuno, almuerzo, cena y la comida tradicional de nuestro país, nuestro estado, la analogía de una parrilla, a ver, ya va, déjeme leer acá para continuar. Buenos días, profesor, ¿qué tal su día hoy? Mariela, muy bien, gracias a Dios. ¿A ti cómo te va? A ti y tus compañeros, espero que su actividad laboral, personal, porque bueno, otros trabajan desde casa, bueno, todo eso le haya sido de provecho para ustedes, de verdad. Y para mí, igualmente, gracias a Dios. Buenas noches, Sarimar. Entonces, como les iba diciendo, vamos a establecer una analogía con lo que es la parrilla. Recuerden que en la parrilla tenemos las carnes, la misma parrilla, la rejilla, el carbón, el líquido o vamos a decir, el combustible con el que mojan el carbón para poder encender la parrilla y que éste pueda cocinar o asar la carne, el pollo, el chorizo, todo lo que nosotros llevemos en la parrilla. A su vez, hay bebidas, hay personas, hay juegos, hay diversiones, hay recreación. ¿Ok? Bueno, Mariela, siempre dando gracias a Dios por lo bueno y lo no tan bueno.
A veces cuesta, pero debemos entender que todo pasa por un propósito, además que nosotros no lo consideramos así, pero bueno, siempre hay razones que a veces nosotros no entendemos, lo que tenemos es que relajar nuestra mente para poder procesar, pensar y salir, mejor dicho, de ese hoyo en donde posiblemente no tengamos días muy buenos como nosotros los consideremos, ¿bien? Pero siempre va a haber algo bueno por ahí. Entonces, a lo que yo iba es que en este caso, el docente con el estudiante dentro del aula de clase va a conformar la palabra parrilla, ¿ok? Entonces, las estrategias, las actividades, los métodos y la técnica, que todo esto refiere la planificación del aprendizaje, simula, en el caso de la parrilla, los implementos, los recursos que se utilizan para el asado. Por ejemplo, el cubierto, la cuchilla, el carbón, el mismo combustible para encender el carbón, el fuego que allí se genera. Eso es la planificación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que decir cuántas personas van, cuántas carnes, cuántos kilos de carnes vamos a comprar, cuánto necesitamos de carbón, cuánta temperatura deben tener los carbón para hacer un buen asado, el tiempo que debe estar dentro de la parrilla para voltear y volver a voltear para que se dé un asado y un color exquisito. Bueno, eso es lo mismo que sucede en la educación con la planificación del docente a través de las técnicas, estrategias, métodos y objetivos que se trazan para lograr en el estudiante el aprendizaje, que es el resultado último que nosotros buscamos. Por lo tanto, el tiempo que el docente, el tiempo que se está volteando, girando la carne o los cárnicos, indistintamente cuáles sean, es el tiempo que el docente va a dedicarle al estudiante para hacer su proceso de enseñanza y aprendizaje, en donde hacemos preguntas, en donde verificamos el conocimiento, establecemos pausas activas, relajamos el cerebro, eso es parte de esto. Entonces, si el estudiante aprende o no, lo mismo sucede en la parrilla. Si yo no le presto atención, si yo no le doy el tiempo necesario a la carne o a los cárnicos, estas pueden quemarse. ¿Qué quiere decir en educación que la carne se queme? Que el estudiante no logró consolidar, no logró cumplir o alcanzar los objetivos. Entonces, esa es la analogía que yo le hago con la parrilla. Pero si nosotros en el aula empezamos a trabajar con ideas abstractas o ideas u objetos o imágenes que representen la identidad de cada uno de nuestros estudiantes, les aseguro que le van a sacar bastante provecho porque siempre va a haber elementos que van a llamar la atención de los estudiantes, siempre va a haber elementos que van a estimular la participación, hasta vamos a promover que ellos tengan la iniciativa de proponer ideas, opciones que conlleven a que el docente pueda reajustar, que es totalmente válido, su planificación. Recuerden que la planificación de aprendizaje, así como la investigación-acción, que ayer les comenté un poco de ella, la planificación debe ser consensuada. No es el docente que la debe planificar solo, sino que el docente junto al estudiante, ya que yo estudiante conozco mis formas de aprendizaje, mis estilos, más que mi docente. No quiere decir que el docente no esté capacitado para poder observar y detallar cómo aprende más un estudiante. Porque a través de las diferentes actividades que yo docente puedo implementar, voy viendo cómo se desempeña cada estudiante según la dinámica de la actividad. ¿Okay? Pero el estudiante, como también él concibe su forma que le facilita el aprender, él puede sugerirle, por eso dije consensuada, más no el docente va a hacer lo que el estudiante diga, porque muchas veces cuando no damos criterios o no exponemos indicadores de objetividad para que el estudiante pueda ser más honesto en sus ideas y sus opiniones, bueno, eso puede que se desvirtúe. Pero en cierta parte el docente requiere preguntarle a sus estudiantes sus gustos, sus intereses, cómo cree aprender, qué sabe de un mapa mental, de un conceptual, la parte hace ejercicios de escritura y eso va a hacer una planificación mucho más realista, mucho más pertinente y mucho más consona con las particularidades de nuestros estudiantes. Bien, entonces atendiendo a esa introducción, vamos a dar el inicio nuevamente. Creo que ya hoy
Voy a permitirme un momento, me disculpan, verificar los nombres de los que estamos conectados, pero creo, bueno, Jiménez, no sé, me disculpa, Jiménez, sí, a lo mejor tenías otro nombre y hoy dice, pero creo que sí, creo que ya Jiménez había entrado. Jiménez, me conforma de todas maneras, pero creo que sí, ya tú habías accesado acá. Bien, entonces, ya como ustedes saben, ¿quién es este humilde servidor que está acá? Gracias a Dios me he ocupado y me he preocupado, que es totalmente diferente. Listo, Jiménez, muchas gracias. Porque mucha gente se preocupa, ¿cómo lo puedo hacer? Pero hay que ocuparse en darle solución a esas situaciones que se nos pueden presentar en el camino. Y si nosotros queremos dejar una huella imborrable en el corazón y en la mente de quien esté delante de nosotros o a nuestro alrededor para compartir saberes e ideas, tenemos que formarnos. Y esa formación no es única y exclusivamente el poder obtener títulos o grados académicos, porque a partir de haber obtenido nuestros grados y nuestros títulos académicos es donde verdaderamente vamos a demostrar de qué estamos hechos, qué aprendimos, qué es lo que verdaderamente sabemos y qué es lo que verdaderamente tenemos que reforzar. Bien, porque el título no nos va a hacer experto. Recuérdense que muchas veces los programas instruccionales o los programas sinópticos o analíticos de cada unidad curricular, estos, voy a hablar de mi experiencia y de conocimientos desde otras universidades por comentarios y conversaciones con colegas y estudiantes, muchas veces no están contextualizados. En mi caso muy particular, cuando yo estudié el pregrado, en la unidad curricular didáctica, donde veíamos planificación, a mí me enseñaron única y exclusivamente un modelo que fue por objetivo. Cuando llego a una institución privada a poder, para tener mi primer trabajo, oportunidad de trabajo, la institución tenía una planificación por competencia. Entonces ahí hubo un choque. Por lo tanto, tuve que volver a estudiar, claro, no en pregrado, ¿no? Pero sino autoformarme de manera autodidacta y estudiando, leyendo, investigando qué es una competencia, qué es un indicador y cómo esto se formula. Porque además que los libros que utilizaba la institución los tenía, yo no los repetía, porque mis estudiantes tenían necesidades diferentes. Por lo tanto, no podía trabajar desde la misma concepción que allí se planteaba. Y además de eso, todo el conocimiento que tengo, así como un libro que por allí leí hace tiempo ya, de Fernando Sabater, que tiene que ver con el valor de educar en su capítulo número 2 que habla de lo que es el aprendizaje humanista, y en cierta parte allí habla, no de manera textual, pero sí reseña de que hay que compartir lo que nosotros sabemos. ¿Para qué estudiamos si nosotros no lo vamos a compartir con nadie? O sea, eso es ser egoísta. Lo que nosotros sabemos tenemos que compartirlo con quien de verdadmente lo quiera, porque tampoco podemos obligar a nadie para que él esté a nuestro nivel, posiblemente también puede estar por encima de nosotros. ¿Por qué no? Esa es la intención, que con nuestro conocimiento podamos ayudar a otros a mejorar, a crecer y a resurgir, indistintamente de que después sepa más que nosotros, eso no tiene nada que ver. Pero orgullosos podremos decir de que esa persona tiene un poquito de lo que nosotros le enseñamos, porque no podemos retribuir que todo es gracias a nosotros, no. Nosotros fuimos parte de ese crecimiento. Y es lo que hoy en día el docente debe lograr con sus estudiantes, depositar ese granito de arena para que el estudiante crezca, para que el estudiante pueda descubrir, mejor dicho, el docente ayude, acompañe al estudiante a que él sea el protagonista de su propia historia. ¿De qué manera? Orientándole las vías o las alternativas para que él pueda descubrir por sí solo de lo que es capaz y que él solo explote ese potencial. Bien, entonces como ya sabemos, el diplomado de formación y actualización docente, en cierta parte a mí también me gustaría en algún momento que ustedes me dijeran si de verdad estamos cumpliendo con estos términos que acá se está manejando en el título, porque los contenidos, que como le digo yo, son los ingredientes que conforman la pizza completa, deben responder a lo que el título siempre expresa, y aún más las estrategias, las dinámicas que el docente implementa también deben ser consonas con ello. Bien, entonces ya conocemos esta parte, simplemente lo paseamos y no nos quedamos en explicarlo mucho,
Gracias a Dios ya terminamos el módulo número 1, donde estudiamos las diferentes teorías o corrientes pedagógicas para entender un poco los estilos del docente y que de estas depende mucho la actuación del docente en cuanto al diseño, desarrollo o ejecución de estrategias y actividades y formas de evaluar también. Bien. En el módulo número 2, que está orientado a los fundamentos para la gestión de planes de formación docente, allí estudiamos y describimos y detallamos los modelos o los enfoques educativos en los que los estilos docentes de las corrientes se adaptan. Y consideramos algunos aspectos fundamentales para poder discernir o tener la capacidad de discernir, de seleccionar cuáles, porque no debe ser uno, cuáles son los enfoques y las corrientes que hoy en día tienen mayor vigencia o tienen mayor pertinencia para lograr lo que establecen los currículos, lo que establece la ONU para el desarrollo de la habilidad del siglo XXI, la filosofía de la educación, las competencias y perfiles de los estudiantes, porque esos planes deben obedecer a ello. Bien, el módulo número 3 es competencias digitales, donde vamos a iniciar hoy en la parte de la concepción teórica, metodológica de las competencias docentes y un acercamiento a lo que son los diseños de secuencia didáctica de manera teórica, pero mañana vamos a ver un ejercicio práctico de lo que son las secuencias didácticas, porque si bien es cierto, no es solamente entender qué es, sino también conocer cómo éstas se hacen, cómo se elaboran de manera generalizada, porque de manera específica ya va a depender de los formatos de planificación que tenga cada institución. Pero lo que estamos trabajando ahorita acá sobre la manera generalizada de diseño de las secuencias didácticas no escapa de la diferenciación de los formatos de planificación. Porque a pesar de que un formato tenga un modelo, tenga una estructura, no escapa de siempre trabajar sobre una apertura, un desarrollo y un cierre. Todas van por allí, indistintamente la estructura y los elementos que tenga. Lo que si bien es cierto es que una planificación nunca debe de descuidar el objetivo, porque el objetivo de aprendizaje define el norte, la dirección de lo que el estudiante debe lograr, debe alcanzar al finalizar toda unidad curricular, al finalizar toda temática o al finalizar una clase. Bien, eso es lo que va a ayudar al docente en diseñar y en seleccionar las estrategias y actividades acordes para eso. Y el módulo número 4, que empezamos la semana que viene con el favor de Dios, sobre lo que son las metodologías para la construcción de conocimiento, lo que son laboratorios, acompañamiento y orientación educativa, comunidad de aprendizaje e investigación educativa. En este sentido, ya entendemos que la formación de formadores es una necesidad sine qua non de todas las instituciones educativas, ya que representa un proceso dinámico que incluye la formación y actualización no solamente desde el punto de vista académico, de estrategias, de planificación, de didáctica, de pedagogía, sino muy importante de la investigación. Porque la investigación prácticamente es el eje transversal de toda área de conocimiento. La investigación es la que nos da a nosotros o nos suministra la fuente, los datos, la información que requerimos para poder encontrar el propósito, los argumentos, los motivos, las bases que nos conllevan a decir, oye, tenemos que cambiar nuestra dirección, tenemos que transformar, tenemos que reorientar nuestra práctica para que ésta sea consona, esté a la vanguardia y sea pertinente con la nueva visión de la educación del siglo XXI. Y aún más, como lo dice la ONU, para el 2030. ¿Ok? Entonces, a este autor asimismo lo reseña. La formación mediante el desarrollo investigativo. Un docente, un profesional no va a aprender únicamente por escuchar, por lo que cada docente debe incentivar, promover en ustedes la curiosidad, ya que la curiosidad es el botón energético o es la inyección que contiene la vitamina para que la investigación se dé.
porque una persona curiosa siempre va a querer encontrar el porqué, los motivos, los argumentos, prácticamente convirtándonos, yo creo que simplemente a nivel de Venezuela, creo que en otros países no. Y bueno, y si se dio, tuvo bastante alcance, posiblemente sí. Había un programa en Venevisión, no sé si era Bienvenido, que era de un programa llamado RCTV, creo que era ahí, donde había un personaje que se le denominaba, pero creo que lo han encontrado, lo han tomado en cuenta también como chiste, Pepito Preguntón. Pepito Preguntón era el que siempre preguntaba por qué. Por ejemplo, ¿por qué este pote es blanco? ¿Por qué es redondo? ¿Por qué tiene este tamaño? ¿Por qué la etiqueta tiene estos colores? Y eso es lo que nosotros tenemos que promover en nuestros estudiantes para que ellos mismos encuentren la verdad. Y eso lo hacemos desde el campo de conocimiento referido, mejor dicho, como la filosofía de la educación. Profesor, en cuanto a lo discutido hasta ahora ha ido bastante claro y explícito, pero estoy viendo que la institución donde laboro se da como contradictorio a cómo debe ser. Ok, Mariela, es bueno que me puedas explicar un poquito más sobre eso, porque si bien es cierto, las instituciones tienen una estructura, tienen una norma, pero tu práctica, tu quehacer, no está limitado, no está sesgado a esa, vamos a decir, a esa imposición. Tú haces tu planificación cumpliendo los requisitos que establece la institución, pero tu práctica es única, tu práctica es personal, perdón, y esta sin irrespetar, sin incumplir los propósitos de la institución, tú puedes transformar tu clase. Fíjate que, Mariela, creo que tú me dijiste que eres de Venezuela y cuando estamos a nivel de bachillerato, de primaria hacia abajo, hay un currículo. Pero te lo digo porque conozco varios profesores en la UNER donde yo laboro, hay muchos docentes todavía activos en escuelas y liceos. Y cuando conversamos, ellos también hacen diferentes actividades. Es más, una escuela que también tengo cerca, ellos buscan recrear en cierta parte sus clases, por lo que conlleva a que los estudiantes sean más productivos, sean más enérgicos, perdón, y que aprendan de una manera diferente. Porque tu planificación, sí, eso, ¿por qué? Porque en el ministerio hay una supervisión, hay una revisión, pero tu clase es tuya. A ti nadie te puede imponer cómo dar clase. Porque si te están imponiendo cómo dar tu clase, lamentablemente te están irrespetando y tú lo estás permitiendo. Porque tú te formaste, tú te estás formando todavía para mejorar tu práctica. Entonces, allí nadie se puede o puede intervenir, para no decir la palabra más coloquial. Ojo con eso. En la planificación, en los formatos, en las actividades administrativas o tareas administrativas, hay que cumplirlas porque, bueno, todo se va a un formato. Pero tu clase, tu estructura, tu forma, tu desarrollo no depende de la imposición de otros, sino de tu creatividad y de tu actitud para crear clases dinámicas, interactivas, recreativas y divertidas con tu grupo de estudiantes. Bien. Ok, entonces entendamos que las instituciones, indistintamente sea uno solo, todos los niveles educativos, deben establecer esos espacios de diálogo, de debate, de construcción de saberes, para considerar cómo poder mejorar la práctica, cómo poder verdaderamente hablar de una calidad de la enseñanza, una calidad educativa. Muchas veces creemos que establecer criterios o indicadores de medición ya definen la calidad de una institución. Por ejemplo, hay instituciones universitarias que dicen ser mejores que otras porque tienen 1.000 artículos publicados y otra universidad tiene 100. Eso, si nos vamos a los conceptos también etimológicos, cantidad no es igual a calidad. Por lo tanto, ¿cómo se pretende medir la calidad? O sea, la calidad, ¿cómo se mide? Yo quisiera saber cómo se representa un número. Para mí, ese número que establece que una universidad es mejor que otra por tener 1.000 artículos no me dice que es mejor de calidad. Es productiva, sí, pero de calidad no, porque ahora hay que ver el impacto que ha generado el artículo o los artículos publicados. ¿Por qué me refiero? Fíjense, yo una vez conocí un colega, no es amigo mío, pero tampoco por eso voy a decir lo que digo, y obviamente no estoy diciendo quién es, un colega que
publicaba siempre lo mismo y nunca le veía el producto, nunca le veía el sazón a lo que publicaba, sino que repetía con un nombre diferente, pero era la misma teoría, era el mismo producto. O sea, ¿dónde está allí la calidad en realidad? Si lo que hay es productividad, porque hay cantidad, no calidad, por lo tanto. Bien, espero que haya quedado claro esa parte allí. Desde mi concepción, mi experiencia, igualmente respeto si otro tiene una concepción diferente, pero medir un número no es decir calidad, eso es decir productividad, más no calidad. Continuando, entonces tenemos que todo esto está dirigido, exacto, Serimán, exacto. Sí, es verdad que nosotros los docentes nos hacemos expertos en un área de conocimiento, en un área de saber, por lo que los profesores universitarios, quienes sean profesores universitarios, me van a entender mucho más. Nosotros, cuando inscribimos trabajos de investigación en sus diferentes modalidades, no inscribimos nuestro trabajo en una línea de investigación. Esa línea tiene un área de conocimiento, obviamente, y nosotros siempre tenemos que estar en la línea de esa área de conocimiento. Lo que no es cierto es que siempre tenemos que dejar el mismo producto, la misma investigación con cambios de nombres diferentes o actualizaciones. No exactamente es el deber, sino que en nuestra línea, en nuestra área, las investigaciones en sus diferentes modalidades vaya generando ese proceso de cambio, ese proceso de transformación y que aún más produzca o promueva o propicie impacto en la ciencia y la sociedad. Si no, no estamos haciendo nada con investigar. Porque para yo decir que soy mejor investigador que otro, desde mi perspectiva, no es tener 100 artículos publicados. Yo puedo tener 5, pero ahora vamos a ver cuál de tus 100 artículos tienen impacto positivo en la sociedad y en la ciencia. De 100, posiblemente 10, yo tengo 5 y los 5 son de impacto. Eso es un ejemplo, ¿no? Hipotéticamente hablando. Entonces, ¿a qué vamos? ¿A tener cantidad o a tener calidad? A esto mismo, ¿por qué lo digo? Porque hay muchos docentes, y voy a tomar en cuenta por lo que dice Mariela, lamentablemente el sistema de media para abajo y aún más las supervisiones, entendiendo que hay gente que no está calificada, otros sí verdaderamente, para hacer esos procesos de supervisión, tienen vacíos. ¿En qué sentido? Eh, Cuando a ti te imponen algo, cuando a ti te dicen que tienes que cumplir con el contenido programático, sin importar si tus estudiantes están captando, están aprendiendo y están aplicando esos conocimientos, allí hay un error, porque nosotros no podemos pasar de unidad temática pasando, sin verificar qué tanto se ha captado, qué tanto los estudiantes han aprendido. Porque hay una escalera, y me disculpan que no recuerdo, que es una escalera de evaluación en donde nosotros podemos ir avanzando, pero si hay una debilidad, una dificultad en medio de ese progreso, nosotros tenemos que retroceder escalón por escalón para evaluar dónde estuvo la limitante, para resolverla, y hasta que no se resuelva esa limitante, yo no puedo avanzar. Porque ¿qué estoy haciendo? Estoy arrastrando al estudiante con el mismo error, pero lo estoy agravando, lo estoy complejizando y lo estoy haciendo mucho más grande. ¿Qué va a suceder al final? El estudiante no va a aprender, no va a probar y el docente dice, el muchacho fue muy sinvergüenza, el muchacho no entregó la actividad, ya yo no tengo nada que ver con eso, yo hice mi trabajo. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. No es cantidad, señores, hagamos calidad. Si no cumplimos con los contenidos, no importa. O sea, ¿qué hacemos nosotros con, ay, gracias a Dios cumplí las 10 unidades temáticas que tenía este lapso? Y cuando vamos, la mayoría de tus estudiantes están aplazados, o pasaron con 10 o pasaron con 12. Eso no es un indicador de calidad. Bien, entonces, por lo tanto, hay que promover, para evitar todo eso, promover prácticas transformadoras e innovadoras en habilidades pedagógicas, herramientas para el desarrollo de experiencias significativas, lo que implica no solamente el uso de la tecnología, sino también toda dinámica que pueda implementarse dentro del aula, pero de una manera diferente, de una manera más llamativa a nuestros estudiantes. Serimar, en bachillerato para abajo, sí, sí.
pero tú puedes marcar la diferencia. Por eso es que yo le dije a Mariela, para cumplir con lo administrativo, allí no le estoy diciendo nada, porque bueno, tenemos que ajustarnos en ciertas partes a las políticas y a las instrucciones que el ministerio establece. Pero internamente, Serimar, tú no debes dejarte de arropar, igual que Mariela y cualquier otro que a lo mejor no me ha expuesto la misma inquietud, no deben dejarse arropar por lo administrativo. Recuérdense que una institución educativa, su eje transversal es lo académico y lo investigativo. Lo administrativo es el complemento únicamente, pero no nos dejemos arropar por lo administrativo. Y mucho de las dificultades que están presentando todas las instituciones educativas, hasta las universitarias, es porque están dándole mayor importancia a lo administrativo que a lo académico e investigativo. ¿Ok? Entonces, por ello, incluimos la tecnología, buscamos dinamizar el proceso formativo, promovemos la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje y buscamos la promoción de la transformación socioeducativa mediante proyectos o trabajos de investigación. De allí yo les envié temprano un pequeño texto que es algo que yo preparé con mis estudiantes en el semestre este que acaba de terminar, en la unidad curricular de didáctica y de pedagogía, que prácticamente son unidades curriculares que se casan, que están casadas, mejor dicho, que están compenetradas, que no pueden trabajar de manera aislada y tenían el mismo contenido, pero por allá decía campos de conocimiento de la pedagogía y por aquí dice campo de conocimiento de la didáctica. Lo que sí es cierto que también se conocen como ciencias auxiliares de la educación, que son la filosofía, la biología, la psicología, la historia, también tenemos la axiología, que está muy relacionada con la parte ética, el comportamiento ético-moral, entre otras, pero estas son las que en cierta parte, desde mi perspectiva, tienen mucha incidencia en la construcción de un aprendizaje significativo. No queriendo decir que lo axiológico no es importante, pero es importante, pero vamos a trabajar estas que están acá. Entonces, fíjense que esta infografía, con ese pequeño texto que yo les facilité temprano, la inteligencia artificial de lo que es la herramienta de Google, Notebook LM, que es una de las herramientas en las que yo he estado investigando por diferentes fuentes y diferentes expertos, totalmente gratuita y que está muy potente. Porque esta infografía, si usted la quiere con un diseño de anime o un diseño diferente al que ustedes están viendo ahorita, eso lo vamos a ver el viernes, con el favor de Dios, donde vamos a entrar un poco más a estas, vamos a decir, a estas realidades artificiales para que la vamos conociendo y familiarizándonos y haciendo ejercicios prácticos, ustedes le pueden dar el estilo que ustedes quieran, según las opciones que nos facilita esta inteligencia artificial. Entonces, la didáctica se nutre de 5 campos fundamentales que transforman la información en conocimiento significativo mediante la comprensión del cerebro, el entorno social y la evolución del pensamiento. Fíjense todo lo que está acá, que fue producto del texto que yo les facilité temprano. Entonces, la inteligencia artificial ubica como propiamente del individuo a la filosofía, a la biología y a la psicología, que es cómo nos comportamos, cómo actuamos, cómo pensamos o cómo aprendemos. Y por el otro lado, el entorno referido a la sociedad y a la evolución, donde ubica la sociología y la historia. Estos dos, o estas dos ciencias, o estos dos pilares, o estos dos campos de conocimiento son aquellos los que nos permiten a nosotros interactuar. No solamente interactuar con el otro, sino con el entorno, con las estructuras sociales, ya que esto es lo que nos va a permitir a nosotros poder entender cómo funcionan las cosas, por qué evolucionan las cosas y por qué cada una tiene una naturaleza o tiene una operatividad diferente. En esta parte, entonces, la filosofía es el origen del conocimiento. Hemos venido hablando anteriormente, o en sesiones atrás, que la filosofía es conocida como esa rama, como esa ciencia que facilita al individuo, al ser humano, al estudiante, la búsqueda de la verdad a través de la comprobación de hipótesis
o de actividades científicas que conlleve a comprender por qué alguien se comporta de tal manera o por qué alguien dice, o sea, los motivos, los sustentos, para darle valor científico a esto. Por lo que la filosofía, al inicio empezamos hoy o le damos parte a lo que es el conocimiento vulgar, al conocimiento innato, al conocimiento natural, para luego de haber aplicado ese método científico propiamente de una investigación, de una observación, de una experimentación, de una evaluación de hipótesis, entre otros, lo convertimos al final en conocimiento científico. Un conocimiento vulgar de un conocimiento científico se diferencia en que el vulgar es aquel en el que nosotros lo trabajamos desde la experiencia, desde la vivencia o desde el pragmatismo, pero que no ha sido probado, que no hay fuentes, que no hay evidencias que digan que eso es así. Por ejemplo, si yo tengo dolor de estómago, la manzanilla me quita, me alivia el dolor de estómago. Alguien me podrá decir, ¿y por qué tú estás seguro en eso? Para poder estar seguro, yo tengo que hacer pruebas científicas a la manzanilla o al té de manzanilla para decir, por estos componentes, por estos elementos, el té de manzanilla funciona como un analgésico estomacal. Entonces, eso lo hace la filosofía, pero fomenta a través de la duda, la reflexión y aún más, que ahí no está porque en el documento está, lo que es el cuestionamiento, la crítica, el entendimiento, lo hace la filosofía. Por lo que nosotros tenemos que enseñar a pensar a nuestros estudiantes y hacerle ver que todo lo que nosotros los docentes le decimos puede que estemos errados o no. Indistintamente, nosotros podemos trabajar desde esa forma para que cree un impacto en el estudiante y él pueda ir más allá de lo que el docente dice, de lo que el libro tiene escrito, sino buscar otras fuentes que le permitan comparar lo que el docente dice, lo que el libro dice, lo que otra persona dice, lo que otro elemento digital dice, y eso es lo que va a ayudar al estudiante ahora, como digo yo. Ah, profe, sí, ahora ya entendí lo que usted nos está diciendo. ¿Por qué? Porque tenemos varios elementos, varias fuentes, varias perspectivas que demuestran que lo que estamos diciendo es totalmente cierto, es real, porque tiene evidencias que lo prueban. Por otro lado, el campo de la biología no es más que la activación neuronal para promover o propiciar la sinapsis neuronal, que son las conexiones entre neuronas, entre los axomas, axiomas y las dendritas de cada neurona. Cuando estas se conectan es cuando empieza a circular el flujo de información y que éste se distribuye hacia donde debe ir. La parte del conocimiento, lo cognitivo, va al neocortejo prefrontal. En el límbico, que es la parte centro del hipotálamo, que es donde se encuentra también la hormona de la dopamina, es donde están los sentimientos, las sensaciones, las emociones y las reacciones sin el uso del neocortés están en la parte de atrás, que es el cerebro límbico. Bien, entonces, estimula el cerebro y las emociones para crear momentos de relajación y aprendizaje. Y esto se da cuando el cerebro está relajado, cuando el cerebro se siente tranquilo, se siente feliz y es propiamente de disfrutar y de gozar lo que hacemos. ¿Ok? La psicología es la que define, la que orienta y la que muchas veces nos dice cuál es nuestro estilo, cuál es o cómo es nuestra práctica docente, por lo que define actividades y planes de acción según la corriente pedagógica aplicada, porque la psicología dio como aporte a la educación lo que son las corrientes pedagógicas, el conductismo, el constructivismo, el humanismo, el cognitivismo, la pedagogía crítica y todas aquellas que han tenido incidencia en cómo enseñar y en cómo el estudiante aprende. Por otro lado, en lo que es la parte del entorno, encontramos la sociología y la historia. La historia, muchas veces la gente la relaciona con lo que son datos, con lo que son números o lo que son fechas. Y en el campo de la educación, la historia no solamente refleja esto, sino que revela los cambios y avances teóricos en lugar de simples fechas o datos. Es como cuando nosotros hacemos un tipo de investigación cualitativa
donde en vez de hablar de antecedentes de la investigación, hablamos de estado del arte. Y el estado del arte tiene una estructura totalmente diferente a los antecedentes, porque en el estado del arte no se escribe lo que fulano hizo, no, sino cuál fue la evolución, los cambios que se pudieron ir dando a lo largo de las diferentes investigaciones. Por lo tanto, en el 2001 se dio esto, en el 2010 se dio esto, y ahí se está mostrando el cambio o la evolución. Es como mostrar una línea de tiempo, pero de cambios, de transformaciones y no de tiempos, valga la redundancia. Y por último, la sociología, que es la conexión con el entorno. Aquí podríamos relacionar a Vygotsky en su teoría de constructivismo sociocultural, porque él establece que el aprendizaje no se da si no se interviene o no interactúan sujeto con sujeto y con entorno. Y el entorno lleva implícito la cultura, la tradición, la misma historia, la política, la economía, es decir, todas las estructuras sociales que en el entorno tienen incidencia. Ahora sí, hoy vamos a trabajar con una estrategia cognitiva, recreativa, visual, estimulante, porque fíjense que ya tiene colores. Y en cierta parte nosotros podríamos relacionar nuestra sensación, nuestra, vamos a decir, nuestra energía ahorita con los colores, pero eso no es la actividad de hoy, pero en cierta parte eso. Bien, entonces eso que ustedes están allí es una estrategia, una dinámica que yo apliqué en este semestre actual de manera presencial. Más adelante les voy a mostrar una evidencia, pero en el grupo ya lo he pasado, y ya van a recordar a quién me refiero. La caja de los pulsadores de las ideas encubiertas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo pulse cualquier pulsador, van a salir diferentes preguntas. Claro, aquí no está así, ¿no? Es simplemente la forma. Diferentes preguntas que van a responder a ese campo, a esa área del saber. Bien, para que nosotros podamos entender y comprender los aportes de cada una de ellas en la educación o en la pedagogía y en la didáctica. Entonces, vamos a continuar. En esta parte, y me van a permitir, voy a dejar de compartir y nos vamos, les voy a compartir el enlace para que ustedes puedan accesar junto conmigo y vamos a la par, vamos en sintonía. Bien, entonces ya voy a dejar de compartir acá y les voy a mostrar la página en lo que les va a ustedes a conllevar lo de ahorita. Fíjense, necesito que me digan si ya los que pudieron accesar ya están dentro del link y se les muestra la misma página que yo tengo allí. Por favor, me dicen ok, 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 si se les muestra lo mismo que les estoy proyectando yo. Al poder entrar me dicen, profe, ya, profe, ok, o simplemente ok o ya. Aquellos que puedan, porque sé que a veces algunos teléfonos se les dificulta, pero otros ya entraron. Ok, Liliana, muchas gracias. ¿Alguien más ya pudo tener acceso? Ok, ok, bien. Entonces fíjense que esto lo hicimos con lo que es el Notebook LM de Google, correcto, Serimar. Eso es lo que te va a salir. Y ahí en pantalla yo se lo estoy compartiendo también para que vean que estamos todos en la misma página, en el mismo espacio. Bien, entonces vamos a ir respondiendo poco a poco. No se los voy a ir respondiendo yo, usted va respondiendo porque necesito que al final veamos los resultados. Entonces dice, si leímos el mensaje que les envié temprano que no era largo, se nos va a facilitar mucho más. Si no lo leímos, entonces nuestra experiencia, nuestros conocimientos nos va a ayudar a aplicar la lógica para poder atinar a la respuesta correcta. Dice la primera pregunta. Esta información no es nada del otro mundo, es una información muy básica que está solamente extraída o diseñada por el texto que yo les envié temprano. Ahí no va a haber nada fuera de lo común. Por lo que, ¿cuál es el propósito fundamental del campo de la filosofía dentro de la didáctica según el texto? Tienen cuatro opciones o cuatro alternativas de respuesta. Ustedes seleccionen la que consideren correcta y le dan a siguiente. Cuando ya le den siguiente, por favor me dicen, listo, ya. Cuando ya le den a siguiente, van a responder la A, la B, la C o la D. ¿Cuál de esas opciones es
la respuesta correcta a lo que es el propósito fundamental del campo de la filosofía dentro de la didáctica según el texto. Si lo leímos, chévere, y si no lo leímos, no importa. Nosotros tenemos conocimiento, somos profesionales y podemos aplicar la lógica desde nuestro aprendizaje para poder responder esta pregunta. Ok, ¿me pueden decir listo o ya si ya le dieron a la palabra siguiente? Y si no tengo la respuesta todavía, fíjense si no se han dado cuenta porque está chiquitito. Aquí dice pista. ¿Qué es pista? Nosotros le damos, lo desprendemos y nos da una pista para poder reconocer la respuesta correcta. Dice la pista. Busca la disciplina que se centra en el pensamiento crítico y la evaluación de la información. Bien, entonces yo le doy siguiente y la siguiente pregunta es, dentro del marco de la filosófico o de la filosofía, de la didáctica, ¿cuál es el resultado final esperado tras reflexionar sobre la información? Tenemos generar un estado de relajación neuronal, convertirla en conocimiento, adaptarla exclusivamente al entorno cultural y almacenarla en datos y fechas. Si tampoco o tengo dudas de la respuesta, esta pista es como un comodín, como si estuviésemos jugando a quién quiere ser millonario. ¿Bien? Entonces, tenemos, piensa en el paso superior que se alcanza después de procesar críticamente un dato. Ahora, si ustedes quieren dinamizar un poco más esta actividad, ustedes, la página no lo permite, pero podemos diseñar un reloj digital que mida el tiempo, mientras el estudiante está dando respuesta. Quiere decir que el estudiante no se va a tardar lo que él quiera, sino que nosotros le estamos dando un tiempo determinado según la complejidad de la pregunta para que el estudiante responda. Y eso va a causar mucha más emoción porque el estudiante está escuchando el reloj, el tic-tac, tic-tac, y eso, a pesar de que posiblemente genere tensión, también genera emoción. ¿Por qué? Porque se dice, yo quiero ganar, yo quiero llegar de primero, entre otras cosas. Y ustedes lo pueden hacer ver como si esta es una carrera del conocimiento. El que avance no más rápido, sino el que avance de manera más inteligente es el que puede llegar a la final donde se obtiene ese conocimiento. Tercera pregunta, ¿qué acción filosófica permite distinguir y evaluar la validez de la información antes de aprenderla? La activación emocional, el discernimiento, la interacción social, la memorización y tenemos la pista. Se trata de la facultad de juzgar o analizar detenidamente algo. Siguiente, bueno, ahí hay 10 varias preguntas que ustedes pues, si respondieron las que pudieron avanzar, porque yo mientras estoy explicando no he avanzado tanto, pero si nos ponemos a ver, cuando dice cuál es el propósito, decimos propiciar espacios para la duda, el cuestionamiento y el discernimiento. Le damos siguiente. Dentro del marco filosófico de la didáctica, ¿cuál es el resultado final esperado tras reflexionar sobre la información? En este caso es convertirla, y casualmente yo lo dije ahorita, en conocimiento. Siguiente, ¿cuál es qué acción filosófica permite distinguir y evaluar la validez? El discernimiento. Según el texto, la duda en la didáctica es una herramienta promovida por la filosofía. Siguiente, ¿sobre qué elemento debe recaer la reflexión filosófica en el proceso didáctico? Únicamente en los datos, sobre la información recibida, sobre las reacciones neuronales o sobre la corriente pedagógica, en este caso, sobre la información recibida. En el contexto de la didáctica, ¿qué significa cuestionamiento de la perspectiva filosófica? Evitar la relajación neuronal, analizar y poner en tela de juicio la información, verdadero o falso. Esto también ustedes deciden si lo quieren de opción múltiple, de verdadero y falso o de pregunta abierta. Este lapicito, cuando nosotros la vamos a crear, la actividad nos da la opción de seleccionar eso, opción múltiple o si lo queremos variado. Preguntas con diferentes respuestas. ¿Verdadero o falso? ¿Es la filosofía el campo encargado de activar las emociones para lograr el aprendizaje? Obviamente no, porque eso lo hace la biología. ¿Ves? Ahí le estoy diciendo que no, es falso y viene yo y le di verdadero. Bueno, X.
¿En cuál es la relación secuencial correcta en el campo filosófico según el material proporcionado? Sería psicología, estrategias, dudas, información, reflexión, conocimiento, conocimiento, duda, biología y historia, fechas y filosofía. Secuencial correcta en el campo filosófico según el material. Información, reflexión y conocimiento, porque estamos hablando de la filosofía. Veamos siguiente. ¿Qué busca propiciar la filosofía para que el estudiante no acepte la información de manera pasiva? Ya sabemos que son los espacios para el discernimiento. Y última pregunta, ¿cómo se diferencia la filosofía de la psicología en los campos de la didáctica? Tenemos, busca la reflexión crítica mientras la psicología define estrategias y actividades. La filosofía estudia neuronas y la psicología estudia las culturas. La filosofía revela fechas y psicología propicia la duda. No hay diferencia, por lo que si entendemos que la filosofía es la búsqueda del conocimiento y la psicología es la que dirige y orienta las estrategias, entonces es la opción 1. Y al darle hecho, ahí nos va a mostrar, si ustedes me lo hicieron, si lo hicieron, por favor, pasen un capture de su logro. Bien, fíjense que como ahí me equivoqué, yo diciendo que era falso, pero le di el punto verdadero, simplemente tengo 10 respuestas, 9 correctas de 10, lo que da un 90%. Y si yo saqué tantas y quiero corregir, entonces vuelvo aquí e inicio nuevamente. Bien, entonces ahora dejo de compartir y voy a la presentación que tenemos para que demos inicio entonces al contenido que tenemos preparado o planificado para hoy día. Bien, aquí está. Por ahí ustedes me van a ir escribiendo de manera simultánea qué les pareció, si se les hizo muy complicada, si les ayudó, les refrescó algunos conocimientos, entre otros. Entonces, fíjense que ahora vamos a darle inicio a lo que son los fundamentos para la gestión de planes de formación docente, específicamente la concepción teórica y metodológica de las competencias docentes. En este caso, y refiriéndonos vamos a ver, al estudio, a la investigación de la UNESCO en el 2010, donde refiere a algunas problemáticas o incidencias que han venido afectando la calidad de la educación, por lo que de allí, de todas estas investigaciones que la UNESCO viene haciendo, es donde surgen todas estas propuestas para una verdadera calidad de la enseñanza o de la educación, como lo es la educación del 2030. Y para ello ha definido o ha establecido 6 aspectos críticos que influyen en la formación docente actual, que son las siguientes. Uno, el bajo nivel de formación con que se ingresa a los estudios pedagógicos. Esta parte es mayormente un problema que debe resolver las instituciones encargadas para la formación de los futuros docentes, porque son ellos los que deben fortalecer, promover y desarrollar las diferentes habilidades didácticas, habilidades pedagógicas que los profesionales en educación debemos consolidar, debemos cumplir al egresar de una carrera de formación docente y no irlo aprendiendo desde cero en el campo laboral, pues la institución educativa debe trabajar desde los aspectos básicos necesarios e indispensables en lo que un profesional egresado de la docencia debe requerir para enfrentarse de una manera no compleja a su campo laboral y que éste no traiga consigo dudas o inquietudes ante qué voy a hacer. Muy casos muy particulares que les comenté al inicio, de que cuando yo egreso, en la universidad vimos didáctica como unidad curricular, donde había una unidad temática de planificación, pero no se vieron por separado, entendiendo que la planificación es la herramienta fundamental para la práctica del docente. Cuando yo egreso y voy al campo de trabajo, me encuentro que había una planificación totalmente diferente a la que yo o a la que a mí me enseñaron en la universidad. ¿Qué me tocó? Simplemente estudiar
para poder comprender, entender y aplicar el nuevo enfoque de la planificación. Y esto no debe suceder porque las instituciones deben contextualizar los contenidos. ¿Cómo es esto? Señores, si yo soy un docente jubilado y que aún estoy activo en la universidad, pero jubilado del ministerio, y estoy dándole clase a docentes que van a egresar como profesionales de educación integral, yo tengo que estar en conocimiento, yo tengo que estar actualizado en los procesos vigentes de ese nivel educativo para evitar estos inconvenientes que en mi caso muy particular suceden. Entonces, es tarea permanente, inherente de las instituciones de formación educativa, específicamente las universidades. Por otro lado, existe una débil calidad de los programas y procesos de formación. Más que de los programas, es de los procesos de formación, porque muchas veces los programas soportan todo, por decirlo así, pero es la ejecución, es la operatividad de los programas o de los procesos de formación para conllevar a un verdadero aprendizaje. Recuerden que el proceso de formación es donde está lo que es las diferentes metodologías para formar a un profesional de la docencia. En este caso, hay metodologías tradicionales que hoy en día ya no tienen vigencia, ya no tienen pertinencia en la concepción de una nueva educación, de una nueva práctica profesional o de los nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado, la limitada formación de los formadores de los docentes. Creo que esto es una realidad desde hace años, más que todo en el ministerio. Por ejemplo, aquel que quería estudiar nuevamente, ya estando trabajando, una especialización, una maestría, un doctorado o una carrera, no en todo momento, pero sí era muy buena una limitante en que los directores eh, le colocaban, por decir así, obstáculos. ¿Cuál era ese obstáculo? Que le colocaba horario mixto para que el profesor no pudiera irse de la institución y simplemente se le dedicara a trabajar. En las universidades eso sí no se ve porque en las universidades sí se respeta la ley que dice que nosotros debemos tener un tiempo para actualizarnos, para formarnos, porque la universidad es una institución donde se produce conocimiento. Y esa producción de conocimiento es el espacio que le dan a los docentes para hacer investigación y extensión y nuestra formación en especializaciones, maestrías y doctorados. Pero hoy en día, bueno, hay que reconocer que a los docentes se les está dando el espacio con una universidad en la que hay programas nacionales de formación para esos docentes que tenían años trabajando y que aún no habían escalado de categoría porque no tenían otros títulos adicionales al único de pregrado en su momento. Entonces, esas limitantes están todavía presentes a pesar de que hay algunas políticas que conllevan a que el docente se forme, se especialice, pero lamentablemente no es suficiente porque seguimos una educación tradicional, una metodología en el punto número 2. Entonces, no es crear instituciones más instituciones para decir que yo creé 1000 instituciones cuando estas no son de calidad. No quiere decir que es la realidad. El doy es un ejemplo hipotético de que no nos tenemos que basar en la cantidad, sino en la calidad. Por otro lado, la UNESCO como aspecto crítico de esa problemática en el 2010 también encuentra la formación universalista para grupos sociales desfavorecidos. ¿Qué quiere decir? Que no tienen la misma oportunidad, no tienen el mismo beneficio, la misma ventaja, que la realidad de ellos es diferente, pero no se toma en cuenta, entre otras. La tensión entre lógicas escolarizantes y académicas, como lo que dijo ahorita Mariela Iserimán, bueno, fíjense que del 2010 y todavía sigue estando vigente, y la insuficiente regulación de programas de formación docente. Bueno, gracias a Dios a las instituciones como por ejemplo TEGRA, ya esto no se ve limitado, no es insuficiente, sino más bien se ha hecho masivo, porque atendiendo a esas dificultades en las propias instituciones para formar y capacitar a sus mismos docentes, surgen estas fundaciones, estas corporaciones o estas instituciones de educación no formal para brindarle a esos profesionales que quieren seguir creciendo
personal y profesional y académicamente, te dan la oportunidad de acceder al conocimiento con expertos que han tenido su trayectoria en diferentes áreas. Bien, para continuar, entonces tenemos que dentro de esas competencias teóricas y metodológicas encontramos primeramente las competencias sociales, donde en este autor decimos que estas competencias constituyen los conocimientos y habilidades específicos relacionados con la capacidad del docente para trabajar armoniosamente con su grupo de clase, sus compañeros de trabajo, padres de familia. Y no voy a continuar y voy a decir lo siguiente. Lamentablemente hay muchos docentes que carecen de esta concepción, de estas competencias. Y no es que la desconocen, es que lamentablemente no son humanos, no son humanistas. Porque si yo trabajo en una institución, hay que entender que en una organización debe existir una visión compartida. Y la visión compartida es que todos vamos en la misma dirección. Y para ir en la misma dirección deben existir lo que dijimos anteriormente, los espacios de diálogo, los espacios de debate, las asambleas, las mesas de trabajo, los intercambios de ideas o desarrollos de experiencias significativas, donde podamos evaluar, donde podamos develar cuáles son nuestras limitantes para poder, a partir de allí, poder generar soluciones o alternativas de solución para mejorar, para avanzar y para siempre estar en vanguardia sobre los retos y desafíos que la sociedad y la educación nos exigen. Por lo que me refiero que hay docentes que ven a alguien que tiene una limitante, que tiene un obstáculo y no lo ayudan, no lo orientan, no le brindan el acompañamiento, sino que dejan que muera solo en el intento. Simplemente no hay empatía, sino más bien apatía por el otro o por ver bien la institución, sabiendo que si afuera hablan bien de la institución, ese hablar afuera de la institución recae en quienes están dentro de ella. Porque lo primero que van a decir los niños de aquí, cada vez que uno le pregunta algo, siempre tienen una respuesta. Cuando hay un profesor que tiene algo, vemos que el otro le está ayudando. Hablo de lo académico, de lo profesional, y eso es lo que adentro hay, es lo que se proyecta afuera. Si adentro hay motivación, si adentro hay integración, es lo que se va a ver afuera. Es el reflejo de lo que afuera o externamente se ve. Entonces, es muy importante siempre desarrollar habilidades o competencias sociales. Por otro lado, según Adalpe, que es el mismo autor de ahorita, él dice cuáles son las diferentes competencias sociales, que son desarrollo personal, motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y negociación. Y muchas veces la motivación debe ser promovida por la institución, pero no promovida lo digo, más no desarrollada, porque la motivación es propia o es una exteriorización de la estimulación o del incentivo que una persona le hace a otra, por lo que la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, pero no depende de la otra o del otro, sino de la misma persona. Y ese desarrollo personal está relacionado con lo que acabo de decir ahorita, el integrarme, el ser empático, el entender al otro, el ayudarlo, el sugerirle, claro. Debemos entender que a veces hay personas que por no tener competencias sociales, ve de una manera denigrante o ve de una manera como si nosotros les estamos diciendo que está equivocado por burlarnos, no acepta que otro lo quiera ayudar. Y es totalmente cierto, pero eso no exactamente por las competencias sociales, sino porque no reconocen que verdaderamente están equivocados, porque lamentablemente tienen un ego, son yoístas y no van a permitir que otra persona lo venga a corregir. Por lo que para poder corregir a alguien, primero se debe hacer de manera privada, no colectiva, no pública, y hay que saberlo hacer. No es decirle estás equivocado, sino lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, me parece bien, pero lo podemos mejorar de esta forma. ¿Qué te parece?
no es decirle así debes hacerlo. ¿Qué te parece de esta manera? Mira, vamos a evaluarla, vamos a practicarla, vamos a ver qué resultado tiene y de esa forma es como podemos ir cambiando la mentalidad de el otro. Entonces, para continuar, podemos decir que ahora les voy a compartir nuevamente otra actividad del mismo inteligencia artificial, pero con una estructura diferente. Fíjense que ahora les va a mostrar, cuando accesen, le va a mostrar estas cartas, estas tarjetas. Ustedes me dicen, ok, ya entré, cuando les visualice eso que estoy mostrando allí. Bien. Cuando digan, me dicen, profe, ya entré, ok, 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 listo. Cuando les visualice esa tarjeta que les está mostrando o que les estoy compartiendo en pantalla. Cuando les muestre, fíjense que aquí es totalmente diferente. No hay donde responder, sino que el docente las va pasando y va creando ese diálogo, va creando ese debate, va promoviendo esa interacción, esa conversación entre su grupo de estudiantes, donde en vez de entregársela a uno, yo las voy a proyectar o las voy a colocar en cualquier espacio de nuestro aula, de nuestro salón, y los estudiantes van a empezar a buscar la respuesta, van a empezar a analizar, van a compartir, mira esto, aquello, intercambian, interactúan y al final llegan a una conclusión o una reflexión. O lo podemos hacer de otra manera. Formamos grupos de donde decimos la pregunta 1 es del grupo A, la pregunta 2 del grupo B. Ustedes van a decidir la dinámica, la metodología, la forma, la estructura que la van a desarrollar. Entonces, aquí simplemente para que veamos, tenemos qué campo de la didáctica se centra en la activación del cerebro y las emociones para facilitar el aprendizaje. ¿Cuál es esta? En este caso, la biología. ¿Cuál es la finalidad de activar el cerebro y las emociones según la perspectiva biológica de la didáctica, como lo reseña el texto, el párrafo que les facilité temprano? Es relajar, en este caso, ahí decía relajación neuronal. ¿Ok? En el contexto didáctico, la biología utiliza actividades para activar el cerebro y en el texto, en el párrafo decía, emociones del estudiante. Luego tenemos qué estado físico-mental busca propiciar la biología en el estudiante para que el aprendizaje sea efectivo. ¿Cuál es el estado físico? La relajación neuronal. Y la pregunta 5, desde el campo de la biología, ¿cómo se logra el aprendizaje en los estudiantes? Fomentando lo que es la recreación para tranquilizar al cerebro. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahí ya están las 5 preguntas, no da opción, porque en esta parte nosotros no le estamos dando respuesta directa aquí, sino que lo estamos haciendo compartida. Bien, entonces ahora dejo de compartir y continúo. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Quisiera preguntarle a ustedes. Me gustaría leerles cómo vamos hasta ahorita. ¿Cómo vamos hasta ahorita? Me gustaría saber si estamos conectados, si estamos avanzando o si nos estamos quedando en el aparato. Porque si nos estamos quedando en el aparato, bueno, hay que ver qué está pasando por allí. Pero me gustaría leerles, que me digan cómo vamos. Como si dijéramos en juego. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Bueno, ustedes me dirán, sí, sí o sí no. Pero cómo vamos, me gustaría leerle a ustedes cómo vamos. No voy a avanzar todavía hasta poder leer cómo vamos. Ok, Serimal, muchas gracias. Y en el caso del resto de los compañeros, ¿cómo vamos? No quiero que nadie se me pierda, no quiero que nadie baje la energía, quiero que siempre estén aquí activos, siempre estando pendiente de lo que va a salir, de lo que viene, de cómo ir siempre también pensando y reflexionando lo que el profesor está diciendo, cómo lo puedo personalizar, le puedo dar mi toque personal, cuál sería ese valor agregado que lo va a hacer mío, que va a ser de mi identidad, porque es lo que yo siempre les invito. No repitamos modelos, simplemente adecuémonos, adaptémoslos a nuestra realidad, a nuestra personalidad, porque cuando lo vamos a desarrollar, cuando lo vamos a aplicar o a implementar, es donde verdaderamente le vamos a hacer se nos va a facilitar explicar el proceso porque lo hicimos nuestro. Y no vamos a explicar según lo que creo que debe ser por lo que la otra persona dijo, sino lo que considero que es porque lo hice mío, y nadie me lo va a refutar.
Ok, correcto. Ahí vamos. Luego viene la psicología, luego viene la sociología. A ver, eso que está diciendo Jiménez y el caso de los más compañeros, teníamos claro hasta ahorita que este era el aporte o era, vamos a decir, el valor agregado de la biología y la filosofía en la educación. Sí, Mariela, sí, Mariela. Todo lo que nosotros vamos escuchando, lo que vamos aprendiendo, es aplicarlo, pero aplicarlos primeramente desde la investigación para luego llegar a la práctica propia de nuestros estudiantes, de nuestra aula. Pero pregunto, yo voy a ir avanzando, pero quiero leerles en realidad si ya habíamos entendido o teníamos claro lo que era la biología y la filosofía en la educación desde campos de conocimiento o ciencias auxiliares, o aquí estamos reforzando o estamos refrescando esos conocimientos. Bien, mientras ustedes van leyendo, me voy a dar la oportunidad de continuar acá. Entonces, ahora vamos a ver lo que Pérez en el 2005 propone como competencias mínimas, generales y específicas para los profesionales en educación. Perfecto, Mariela. Entonces, algunas competencias generales que Pérez expone son las comunicativas, las organizativas y la de liderazgo pedagógico. En el caso de las comunicativas, él reseña como específicas las siguientes. Mejora en los procesos de comunicación, por lo que hay que siempre diseñar estrategias de comunicación donde todos y cada uno de los docentes, administrativos, de los directivos, coordinadores, entre otros, manejen la misma información y que cada vez que hayan planes, hayan programas, estos se difundan, estos se divulguen entre todos los actores involucrados para evitar malos entendidos o evitar retraso en el desarrollo de cada actividad. Porque a pesar de que él la está colocando por separado, siempre va a haber un eje transversal, un hilo conductor entre todas estas comunicaciones. Prácticamente esta competencia, como él la está estableciendo, la podemos denominar como un sistema de comunicación, donde si una falla, las demás se van a ver afectadas. Por lo que otra específica de la comunicativa serían fomento de actividades de dinamización de la formación del profesor, que lo podemos relacionar mucho con lo que estudiamos en la clase del lunes, lo que son las necesidades para la formación del profesorado. Punto número 3, sensibilización del profesorado en el análisis, revisión y mejora de su propia formación. Lo que yo les dije también el día lunes, evaluación de la gestión de la formación del docente es esta parte, es ver, ok, ya mis profesores, como director, por ejemplo, o como coordinador, primeramente, y luego como yo, que soy el que me estoy formando, evaluar, ok, ya vi, ya me formé, estos fueron los contenidos que vi, estas fueron las dinámicas que me mostraron, voy ahora a la práctica para yo evaluar, revisar qué tanto fue lo que aprendí y qué es lo que me quedó duda e inquietud para poderla aclarar y lo que dice aquí para poderla mejorar. Siguiente, el establecimiento de foros de reflexión sobre acciones formativas abiertas a la participación, donde se inviten a todos los involucrados y se empiecen a exponer ideas, limitantes, obstáculos, pero a su vez estrategias de solución también. En las competencias generales que entra la organizativa, las específicas son las siguientes: transferencia de aprendizajes en la formación permanente y aplicación de recursos innovadores. Innovadores, por ejemplo, si vamos a desarrollar proyectos de investigación o trabajo de investigación, es importante que nosotros tengamos una planificación de las prioridades de la formación y por lo tanto, como dice allí, pero yo eliminaría la palabra transferencia porque es un término que se utilizaba antes en la educación de la escuela vieja, de la teoría conductista, donde la transferencia es depositar algo en la otra persona, donde no va a haber cambio, no va a haber entendimiento, no va a haber comprensión, sino más bien el intercambiar, el compartir los aprendizajes que vamos nosotros obteniendo en nuestra formación. Segunda, interpretación de la realidad docente y establecimiento de los oportunos procesos de mejora. Es decir, cuáles son las metodologías, cuáles son las áreas, cuál es el camino que vamos a considerar para la formación. Luego, mejora de la convivencia universitaria e institucional, donde los docentes se ayuden, se colaboren, se acompañen. De liderazgo pedagógico encontramos específica relación con el profesorado de ámbitos
cercanos y ampliación de horizontes en las relaciones internacionales, la proyección, es lo que vine hablando ahorita. Trabajo en equipo o lo que podríamos hablar redes de investigación, redes de conexiones, redes académicas, comunidades de aprendizaje. Dos, trabajo en equipo y superación de fronteras geográficas, donde no sea una limitante las fronteras geográficas, sino más bien sea un elemento favorecedor para poder desarrollar trabajos de investigación más completos. Impulso de la dimensión contextual universitaria. Por otro lado, también tiene las científicas y las de evaluación y control. En las científicas tiene como específica formación en contenidos científicos, didácticos y metodológicos. Eso científico es porque lo que yo le estoy hablando, lo que le estoy diciendo, tiene base, tiene sustento en teorías, en evidencias, en autores, citas que están fundamentando y validando las experiencias, las vivencias, los aprendizajes y los conocimientos expuestos o expresados. Dos, realización de proyectos innovadores propios de la universidad. Esto es parte de lo que el docente con cada estudiante debe de conllevar a un producto final. Ese producto final es un proyecto innovador. Ese proyecto innovador va a depender mucho de tu práctica, de tu didáctica, de tu dinámica para lograr en tus estudiantes esos aprendizajes. Tres, desarrollo de pensamiento empírico ante las nuevas realidades. Que el estudiante también, desde la lógica y de la experiencia, vaya aplicando esas habilidades innatas que él traía, pero que a su vez de empírica pasan a ser también científicas cuando ya él prueba de que esto funciona así y de tal manera. Por último, impulso de la innovación y en la investigación científica, un docente que no promueva la investigación desde su aula, lamentablemente va a formar estudiantes fracasados, porque recuérdense que la investigación es el alimento, es la vitamina que nos va a conllevar a nosotros a la producción intelectual y científica de ese conocimiento. En la competencia general de evaluación y control es un establecimiento y diseño de formaciones específicas con el fin de superar los puntos débiles y potenciar los puntos fuertes. Es prácticamente como hacer una estrategia FODA, DOFA, también se denomina anteriormente, lo llamaba un 4PIN, que eran potencialidades, intereses, necesidades o debilidades, fortalezas, amenazas, oportunidades, entre, o lo que son las causas, las consecuencias y pared de contacto. Bien. Ahora, nos vamos a la inteligencia artificial con Silva 2025, que especifica cuáles son las competencias generales desde el punto de vista digital y cuáles son las específicas. En las generales, este autor reseña que son uso pedagógico de herramientas digitales, gestión básica de la información, comunicación en entornos virtuales, creación de contenidos y seguridad digital. Según Cabero en el 2021, pero fue un artículo por Silva que a su vez Basilota reseña lo siguiente como competencias específicas, que es la interpretación de análisis o interpretación analítica del aprendizaje, pensamiento crítico frente a resultados generados por algoritmos, que son todos los trabajos escritos, gráficos, visuales que la inteligencia artificial nos suministra y que ese pensamiento crítico va a estar en la orientación que el docente hace para que el estudiante tenga la capacidad de discernir, de interpretar y de comprender, primeramente, la información que la inteligencia artificial muestra, a su vez la estructura gráfica que la inteligencia artificial también comparte y por lo tanto la secuencia que ella evidencia ahí. De igual forma, Orellana en el 2026, que la coordinadora actual del Centro de Innovación Latinoamericana en Tecnología Educativa, conocido como el CILTE, menciona estas, vamos a decir, estas condiciones o estas características en conjunto con un trabajo en equipo que hizo dentro de ese centro, por lo que primero, los docentes deben tener una comprensión sólida de los fundamentos teóricos y prácticos de la inteligencia artificial. Es lo que yo siempre dije antes de iniciarme a la inteligencia artificial. Es primero conocer cuál es su filosofía, cuál es su epistemología, su ontología, su finalidad, sus funciones, para luego empezar a practicarla. Y una vez que haya pasado por la teoría,
y por la práctica, desde el punto de vista personal, ahora sí puedo escribir artículos, ahora sí la puedo emplear, la puedo aplicar, pero no lo contrario. Mucha gente, porque bueno, salió la inteligencia artificial, ya ahí ya la quería aplicar y empezaba a escribir un artículo sin antes haber estudiado a profundidad qué es, de qué trata, para qué surgió, cómo la puedo aplicar en un área, en la otra área, para qué sirve. Eso es lo que hay que trabajar primero, no a trabajar sin conocer. Como señala Russell y Norby en el 2016, comprender los fundamentos de la IA proporciona una base sólida para diseñar y utilizar herramientas basadas en esta tecnología. Fíjense que ahí está lo que mi discurso, donde se fundamenta. Luego, la inteligencia artificial se basa en gran medida en el análisis de datos para generar resultados y recomendaciones. En este sentido, los docentes deben desarrollar habilidades en el análisis de datos y la interpretación de resultados generados por la inteligencia artificial. Fíjense que ahí lo está diciendo. No es explicar la información, no es explicar los datos que la inteligencia artificial nos suministra tal cual, sino comparar, analizar, interpretar para luego poder expresar, explicar lo que ella nos facilita a nosotros. Porque si bien es cierto, nosotros le damos unas instrucciones, ahora hay que ver qué tan exactas las cumplió. Y si no, nosotros también poder darle una nueva instrucción o a su vez, cuando la vamos a explicar, poderla explicar desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento, sin dejarnos influenciar en cierta parte por información que la inteligencia artificial anexa para ayudarte o orientarte a ese aprendizaje. ¿Ok? De allí, los docentes deben tener la capacidad de evaluar y seleccionar las herramientas de IA más apropiadas para apoyar sus propósitos de enseñanza. Lo que le dije en el inicio, cuando hablamos de la parte introductoria, no es aplicar tantas inteligencias artificiales por lo que sale, por las que dice uno, por las que dice el otro, porque recuérdense que cada quien nos va a vender una inteligencia artificial o una herramienta de inteligencia artificial porque, bueno, porque se identifica con ella, porque es la que le ha servido, porque es la que le ha funcionado, pero eso no quiere decir que a nosotros nos va a servir, nos va a funcionar, no. Nosotros tenemos que ver la diversidad de las que hay, familiarizarnos, estudiarlas, aplicarlas, trabajarlas y ver cuál en realidad cumple el propósito, la finalidad que nosotros tenemos con aplicarlas a ellas en nuestro entorno educativo. Segunda del 2017, esto implica conocer las características, ventajas y limitaciones de las diferentes aplicaciones. Por lo que muchas de las limitaciones ya nosotros sabemos cuáles son, es que no todo el alcance de una herramienta es gratuito, público, sino que tienen un elemento de privacidad, por lo que necesitamos pagar eh, algo, vamos a decir, paquetes para nosotros poder desarrollar más allá de lo básico que la inteligencia nos muestra. Pero el notebook, de tanta información que yo he leído, me parece una herramienta bastante sólida, bastante sencilla, no es compleja, tiene diferentes estructuras o herramientas que nos facilitan a nosotros formar con inteligencia artificial, infografías, tarjetas, cuestionarios, resúmenes de audio, podcast, resúmenes de video, presentaciones digitales, entre otras. Y que nos permite a nosotros darle la instrucción, el contenido o simplemente también cargarle documentos diversos, menos en presentación, en archivos PDF, JPG, pero no PowerPoint, para que ella lo lea, lo interprete, lo analice y te construya lo que tú le estás solicitando. Ahora vamos con la psicología. Esto es con otra herramienta y una estrategia totalmente diferente. Dejo de compartir. Les comparto a ustedes en el chat para que puedan accesar. Ahí lo tienen y nos vamos entonces a la página de internet para poder mostrarles lo que se le va a visualizar. En este caso es Genially.
que es una herramienta que ya tiene bastante tiempo. Es una herramienta que se hizo para gamificar, pero que a su vez ahora todas han incursionado o les han agregado ese botoncito de inteligencia artificial para que el docente también se ayude a generar juegos, dinámicas, evaluaciones totalmente llamativas y representativas para cada uno de sus estudiantes. Entonces, fíjense, a usted le va a aparecer eso que está en pantalla y dice, quiz es un pequeño examen de estrategia en psicología educativa. Por lo tanto, es que esto está orientado al campo de la psicología en la educación. Nosotros en el botón Start le damos o Play para que podamos iniciar la evaluación, la estrategia, la actividad, donde dice qué papel cumple la filosofía en el diseño pedagógico. Primero, define actividades y estrategias para mejorar el aprendizaje. Segundo, solo evalúa el rendimiento de los estudiantes. Tercero, se encarga únicamente de la evaluación psicológica. Si nos acordamos y pudimos haber leído el párrafo de esta mañana, sabemos que define actividades y estrategias para mejorar el aprendizaje. Seguidamente tenemos cuál de estas corrientes pedagógicas se relaciona con la psicología. Fíjense que también nos da la opción de seleccionar la modalidad de las preguntas, pero cuando son respuestas opcionales, da el botón enviar, al contrario del anterior. Fíjense, aquí tenemos neoliberalismo, posmodernismo y constructivismo. Entendemos que una de las corrientes psicológicas, ni esta, sino el constructivismo. Ahí le damos enviar y nos vamos a la siguiente pregunta, o ella nos conlleva automáticamente. Ordena las etapas de en la planificación pedagógica basada en la psicología. Tenemos diagnóstico, diseño, implementación, evaluación, implementación, diagnóstico, evaluación, diseño o diseño, diagnóstico, evaluación e implementación. Esta no está como tal en el documento de manera explícita, pero en lo que pude haber redactado, establecemos que primero hay que diseñar la ruta, luego hacer el diagnóstico para luego evaluar e implementar. Y le damos enviar. De allí la siguiente es, ¿qué actividad es fundamental en la planificación según la psicología educativa? Y tenemos, solo evaluar exámenes escritos, identificar estilos de aprendizaje de los estudiantes o ignorar las diferencias individuales, por lo que la psicología busca identificar estilos de aprendizaje de los estudiantes por las diversas corrientes pedagógicas. Le damos a enviar y ahí tenemos la respuesta. Siguiente pregunta es, ¿qué estrategia pedagógica se basa en principios psicológicos, como son lectura pasiva, memorización mecánica y aprendizaje cooperativo? ¿Cuál creen ustedes es el aprendizaje cooperativo? Y aquí, fíjense que ya tenemos, no me fijé en dónde fue el error, pero bueno, tenemos los resultados. Y si nosotros los queremos descargar para luego estudiarlos con nuestros estudiantes en el aula, aquí nos está dando la opción de descargar los resultados. Bien, entonces ahí va a pensar, porque le di descargar. Ella, fíjense, ya me los descargó y vamos a mostrarlo para que lo podamos ver. A ver si me abre, que está un poquito lento. Ok, si me abre, se los comparto. Ajá, aquí está. Mira que termine de abrir. Ok, ya les voy a compartir para que vean cómo lo muestra y ustedes lo pueden compartir con sus estudiantes. Y Faxi no nos pide que tenemos que pagar un paquete para descargarlo ni nada. Fíjense cómo ahí lo está mostrando. Si hubiesen respondido todos, allí mostrará los resultados de todos los participantes. Es más, les dice cuándo lo respondió cada quien. ¿Ok? Entonces vamos a darle compartir y continuemos entonces con la presentación digital. Ok, para continuar entonces tenemos
que existen otras condiciones de este estudio, de este centro, como son los docentes deben cultivar habilidades de pensamiento crítico en relación a la inteligencia artificial, ya que nosotros somos los profesionales, ya que nosotros estamos dándole la instrucción, creando el prompt a la inteligencia artificial para que nos ayude, nos oriente en la realización de una actividad. Queda de parte de nosotros el poder aplicar ese pensamiento crítico en la y comprobar la veracidad de la información. Lo que autores enuncian en la parte de la inteligencia artificial es una palabra que se llama curaduría, que es empezar a curar la información. Curar la información no es más que empezar a modificar, a empezar a parafrasear, a contextualizar lo que la inteligencia artificial nos está mostrando. De allí hay que ser capaz de evaluar de manera reflexiva las implicaciones éticas y sociales de su uso en el aula. Como advierte Floridi en el 2016, de la inteligencia artificial plantea desafíos éticos y legales como la privacidad de los datos y la discriminación algorítmica. Por lo que hay que entender que no siempre nos va a revelar todo, pero queda de nuestra parte el poder curar esa información. Siguiente, dado que la inteligencia artificial es un campo en constante evolución, los docentes deben poseer habilidades de adaptabilidad y estar dispuestos a aprender de manera continua. Un docente no puede tener resistencia al cambio, más bien estar con una actitud o una mente positiva en siempre estar en consonancia a lo nuevo, a lo novedoso, para poder transformar su práctica para poder adentrarse a un nuevo mundo que es totalmente desconocido y que si no sabe en su momento que al abrir la puerta, no sabe si hay un hoyo al vacío o simplemente hay una puerta al conocimiento. Pero por ahí se dice que el que no arriesga no gana. Y hay que entender que todo principio tiene su tropiezo, pero la práctica, la investigación, el estudio es lo que nos va a reforzar ese pensamiento. En este sentido, Goel menciona que el aprendizaje continuo es esencial para aprovechar las nuevas oportunidades educativas que brinda la inteligencia artificial. Bien, por otro lado, hay unos ejes centrales que conforman la secuencia didáctica según Marín y Guzmán en el 2013. Principio o principal eje sería el eje nocional, que es la noción, los factores básicos, elementales o esenciales que el docente contiene o tiene o presenta o muestra. Aquí este está definido como las situaciones didácticas que representan unidades de aprendizaje que activan los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos a través de un desafío, un impedimento o un problema a resolver. Que esto, a través de los conocimientos básicos, el estudiante puede crear alguna alternativa para solventar o resolver una actividad o un problema. De allí el eje de categorización, que desde una perspectiva compleja consideran la formación integral mediante actividades articuladas entre sí para identificar, argumentar y resolver problemas con pertinencia. Cuando hablamos de problemas con pertinencia, es que esas actividades, cuando hablamos de articuladas, es porque son estudiadas, son analizadas y son inter y multidisciplinarias, en donde el aprendizaje, el conocimiento de uno y de otro se unen, se unifican para poder obtener soluciones coherentes y pertinentes y reales. El eje de caracterización es un proceso integral, dinámico, coherente, interactivo y contextualizado en el que participan docentes y alumnos. Toma en cuenta las experiencias previas del estudiante. Esto es, si lo relacionáramos con la teoría de constructivismo de Vygotsky, en la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real. Aquí tenemos más que todo la zona de desarrollo real, que es la que el estudiante tiene, en lo que él sabe, en lo que él conoce, y para el proceso integral y dinámico entra entonces la zona de desarrollo próximo, que es la ayuda, el acompañamiento del docente para que el estudiante pueda cerrar la brecha y pueda construir su propio conocimiento. Por último, el eje de diferencias, que no es más que una planificación diferente a la tradicional, la cual se basa en acciones prácticas rígidas y verticales. La anterior
donde los objetivos no son el punto de partida de planeación y los criterios para medir el logro alcanzado, mientras que hoy en día la planificación es más flexible, es más abierta, no es rígida, no es vertical, sino horizontal. Y los objetivos son el norte, son la dirección, la brújula que el docente tiene para guiar el proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de las estrategias, de las actividades y de los mismos alcances que definen esos objetivos. Otro eje son el de subdivisión, vinculación y ejemplificación. En el de subdivisión propone momentos para el trabajo individual, en pareja. Quiere decir que el estudiante va a ir a desarrollar sus habilidades, sus potencialidades en etapas, en fases. Primeramente individual, luego colectiva o grupal, para poder demostrar sus habilidades y cómo estas habilidades individuales pueden compenetrarse para ayudar, para progresar en equipo. Por otro lado, el eje de vinculación es como entendido como un proceso complejo, el cual se vincula o se articula con la búsqueda de la calidad de la educación, ya que es un medio de retroalimentación acerca de cómo está el proceso. Esto no es más que la evaluación, la autoevaluación y la evaluación o la reflexión evaluativa que nosotros podemos hacer de nuestra práctica, de nuestro quehacer como docente y aún más de que la misma institución como gestión institucional puede hacer a través de en qué me he formado, qué he aprendido y qué estoy haciendo para transformar esa realidad. Allí es donde podemos encontrar los pros y los contras. Y esos contras es trabajar sobre ellos para poderlos convertir en una fortaleza. Por último, el eje de ejemplificación, que no es más o representa una secuencia didáctica como una herramienta del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que yo puedo estar hablando hoy lo comparo, lo utilizo como un ejemplo para contextualizarlo con mis estudiantes o con la realidad de mis estudiantes. Bien, el último, que es el eje metodológico en Tobón y Cole, proponen, uno, situación, problema del contexto. Para basarnos en el desarrollo de una secuencia didáctica, debemos considerar primero cuál es el problema del contexto, cuál es la situación, cuáles son las causas, las consecuencias o los efectos que se pueden estar presentando para a partir de allí definir el resto, que son los objetivos y las estrategias. Por otro lado, cuáles son las competencias a formar. Y esto parte del uno, porque en el uno vamos a decir, se listan, se priorizan las dificultades y a partir de allí es las competencias que vamos a formular. Punto número 3, actividades de aprendizaje y evaluación. Estas dependen de las competencias. Si las competencias dicen analiza, compara, identifica, por lo tanto las actividades tienen que ser coherentes para orientar o para conllevar al estudiante a que logre cumplir esa acción de ese verbo que nos indica. Punto número 4, evaluación. Se establecen los criterios y evidencias. Por lo tanto, si el estudiante va a identificar las fases o las etapas de una secuencia didáctica, cuáles son los criterios que el docente va a evaluar. Y estos deben ser conocidos por los estudiantes. Punto número 5, los recursos, que no son más que aquellos que se establecen como elementos materiales educativos, que si son, por ejemplo, la sala de Zoom, el Google Meet, las herramientas de inteligencia artificial, materiales. En este caso también puede ser la pizarra, el marcador, las guías, entre otras. Lo que dice que se describen las principales sugerencias para que el estudiante reflexione, que es el proceso número 6, cognitivo, y autorregule en el proceso de aprendizaje. Una evaluación la hace el docente y la otra es la que debe hacer su estudiante, como dice allí, qué hice, cómo lo hice, cómo lo puedo mejorar, según el resultado que obtuve. Y eso hace que el docente hace que el estudiante tome en cuenta su propia capacidad, su propia habilidad, además de que el docente le está dejando ser parte de su progreso, de su avance y de su continuidad académica. En este caso, fíjense que aquí lo tenemos como el de Tobón, pero la misma autora, Marín y Guzmán, refleja como presentación, o sea, tiene unos términos diferentes. Para ella es la presentación lo que describe el objeto de estudio, plantea las intenciones y formación donde se nombran las competencias.
2, dispositivo de formación, que no es más, donde se explica la situación problema. Fíjense que en el TOBON, que fue en el 2010, tiene la situación problema de primero y las competencias de segundo. Y aquí lo vemos inverso. Luego, el punto número 3 son los dispositivos de evaluación, que se consideran los momentos, la forma, los instrumentos y los criterios de evaluación. Quiere decir que Marie Guzmán se basó en lo que dice Tobón en el 2010, pero ella lo simplificó. Tobón tiene 6, María simplemente lo llevó a 3. Más que todo porque el 4 son las referencias bibliográficas. Y ahora nos vamos con el componente de la sociología, que es una actividad totalmente diferente, con una plataforma diferente, que para mí está reciente, pero que la trabajé en cierta parte, la escudriñé para ver si en realidad era aplicable con ustedes. Y ya vamos a ver, les voy a compartir ahora qué es lo que les va a mostrar. Y se llama TH. TH. Entonces vamos a ver cuando ella cargue. Aquí está. Fíjense que nos va a mostrar una visualización diferente a las que hemos trabajado. Ya trabajamos ahorita hoy con Notebook LM de Google, con Genially, que es una herramienta gamificadora, y fíjense, esta también representa un aula virtual, así como lo hace el Classroom. Porque fíjense, aquí tiene añadir a la clase, crear una versión adaptada, asignar, descargar, podemos editar y nos permite, fíjense aquí que aquí dice algo que nos permite avanzar. Y aquí fíjense quién se unió. Cuando yo les envío el link, quienes entran dicen quién se ha unido. Y dice ver créditos, ver conquista. Por ejemplo, fíjense, ¿ven? Explorar los logros. Ya he ido en la fase 3. 1 de 3. Eres un aprendiz de inteligencia artificial y a medida que vamos creando actividades en la plataforma, ella nos va mostrando, es decir, que tiene un incentivo y que podemos ingresar como estudiantes o como docentes. Entonces, ustedes la pueden utilizar si son profesionales que forman docentes, la pueden utilizar para que ellos generen también estrategias de evaluación, dinámicas de aprendizaje y ustedes evaluar esa concepción o esa connotación que tienen ellos para diseñar actividades de evaluación y de aprendizaje. Adicional, fíjense cómo tiene las preguntas, son un poquito más complejas que las otras, pero aquí tiene. Nosotros decidimos nivel fácil, nivel medio, nivel difícil o medio difícil, pero con preguntas abiertas, donde el estudiante tiene que construir, donde el estudiante tiene que producir, y vamos a verlas en este caso. Fíjense que además de que si tampoco me conozco la respuesta, tengo dudas, aquí dice algo que dice clave de respuesta. Fíjense, aquí nos da un enunciado. Esto también viene extraído del párrafo que les envié temprano. Fíjense todo lo que pude haber hecho con un párrafo en diferentes herramientas de inteligencia artificial. Entonces, si no tengo la respuesta, yo voy estudiando, voy indagando, lo único que aquí ya tenemos en las opciones, fíjense, ya está. Porque es un ejercicio que hice donde ya tenemos que es la opción A, la opción B, y esto es para que el estudiante también refresque sus conocimientos, porque toda herramienta de gamificación y de inteligencia artificial no son para calificar, para crear un número de una nota, sino para evaluar qué tanto el estudiante ha aprendido y dónde debemos mejorar, ¿ok? Entonces, esta opción también nos las permite descargar para nosotros entregársela en físico al estudiante si no tienen el acceso a la tecnología. Aquí tiene el botón descargar, descargo la actividad, él me da la opción si es documento Word, si es documento PDF, aquí tiene, fíjense, descargar el doc, descargar el PDF, si lo quiero en una sola columna o lo quiero en dos columnas, y aquí tenemos el encabezado que me coloca para que el estudiante identifique. Si lo quiero quitar, le doy en quitar y no tiene encabezado. Si lo quiero cambiar, le doy en cambiar y me da la opción de modificar las cosas que eso tiene allí. Entonces, finalizamos, dejamos de compartir y comparto la presentación nuevamente. Bien, y esto es para avanzar ahora con la parte teórica de lo que son las secuencias didácticas, su estructura, sus fases o su conformación. Secuencial, porque así lo dice. En el caso de Díaz y Barriga, Ángel, que es uno de los que también ha escrito en estrategias didácticas, si no me equivoco, creo que tiene su libro, creo que tiene edición 2007, 2010, 2014.
y 2000, creo que 20, si no me equivoco, la última. Entonces, él denomina a la secuencia didáctica en tres momentos, que son la apertura, el desarrollo y el cierre. En la apertura, primeramente, antes de irnos a lo que él dice, el docente debe buscar emplear campos como la psicología y la filosofía y la biología, porque el docente puede comenzar su clase exponiendo un caso real relacionado con el área de profesionalización o con el área de conocimiento, para que impacte en el estudiante y genere en él el cuestionamiento, genere en él la duda, la curiosidad, y que a su vez active el proceso de sinapsis, que son las conexiones de neuronas, para que el estudiante pueda pensar y desarrollar la creatividad para dar respuesta ante ese caso que el profesor planteó. Y la psicología es la forma en cómo el docente va a plantear el caso para que el estudiante pueda obtener ese aprendizaje en ese inicio o en esa apertura. Es decir, la actividad de aperturas es para crear un impacto visual en el estudiante y promover o activar las funciones ejecutivas de aprendizaje que son atención, memoria y concentración. Es como decir, activar al muchacho de una vez, despertarlo, pero siempre manteniendo el hilo conductor para que no se nos pierda en el desarrollo ni en el cierre. Por lo que textualmente dice el autor, el sentido de las actividades de apertura es variado en primer momento, permiten abrir el clima de aprendizaje. Si el docente logra pedir que trabajen con un problema de la realidad o bien abrir una discusión en pequeños grupos sobre una pregunta que parta de interrogantes significativas. En el caso de desarrollo es donde entra más el papel del docente, el papel de su facilitador, de orientador, de guía, de acompañante del proceso académico, porque ya el docente allí ejerce su enseñanza a través de la acción, como es si va a ejemplificar, si va a explicar, si va a describir, si va a comparar, entre otras. Y aquí es donde las actividades de desarrollo tienen la finalidad de que el estudiante interaccione con una nueva información, por lo que podríamos relacionar entonces que el docente va a potenciar, va a fortalecer los conocimientos básicos que el estudiante posee. De allí las actividades de cierre, que no son más las actividades que se realizan con la finalidad de lograr una integración del conjunto de tareas realizadas. Permiten realizar una síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado. De igual forma, las actividades de cierre posibilitan una perspectiva de la evaluación para el docente y el estudiante, pero lo que nos dice aquí es que el cierre se hace de manera cognitiva y de manera afectiva. En la cognitiva, el docente va a verificar qué tanto aprendió el estudiante, qué tanto llegó la información y que esa información no es simplemente para saber si el estudiante obtuvo el conocimiento o no, sino también para evaluar qué tan efectiva fue nuestra planificación en función de nuestras estrategias, de nuestras actividades y el verbo que se colocó en ese objetivo o en esa competencia. Y el cierre efectivo es determinar cómo se sintieron los estudiantes, si se sienten que van avanzando, que van evolucionando o que simplemente se están retrasando. Por otro lado, Camps y Sayas en el 2006 establece la primera fase como la imprescindible y fundamental, porque como les dije ahorita, es donde creamos el impacto, es donde activamos al estudiante, es donde lo cargamos de energía o le cargamos la batería para que él quiera aprender, para que siempre esté activo, para que siempre esté atento a lo que viene, a lo que está y siempre quiera participar. Por lo que consiste en definir y negociar la tarea que se llevará a cabo, investigación, revisión de texto, entre otras. La segunda fase constituye el núcleo, porque es donde se va a promover el verdadero aprendizaje, donde se aplican las estrategias cognitivas y las estrategias recreativas o las diferentes metodologías de aprendizaje, como lo son los ABP. Una vez definida la tarea, hay que tomar decisiones acerca del objeto sobre el que se va a trabajar, que es mucho, entra acá el cómo se va a desarrollar todo lo que implica esta segunda fase. Y la tercera es el cierre igualmente, donde se debería hacer siempre la elaboración de un informe, pero un informe establecido aquí de manera diversa, donde no sea solamente escrito, sino que este esté acompañado de casos, de enunciados, de gráficos, elementos que puedan visualizar para trabajar en cuanto al estudiante que más se le hace fácil la escritura o al que se le hace fácil
explicarlo de una manera que no sea un informe escrito. Bien, pero fíjense que los dos, este y este, están hablando del cognitivo, pero están dejando de lado el afectivo cuando son o es un elemento sumamente importante, porque va a depender o le va a dar información al docente para entender si está gustando, cómo lo está haciendo, lo que está haciendo y el contenido que está desarrollando. Y esto, para cerrar, son las evidencias que en cierta parte les colgué, perdón, en el grupo, que es una actividad que hice con estudiantes de educación, específicamente del proyecto de ciencias sociales, quienes nunca, porque fueron experiencias contadas por ellos, pensaron que la historia se podía aprender de una manera diferente a través del juego. Eso que está allí es una caja de pulsadores que gracias al TikTok lo ubiqué, pero se jugaba de una manera diferente, donde quien respondía mal la pregunta, pero en el caso muy particular, cuando lo encontré, al pulsar cualquier pulsador, tenías premio o tenías castigo. Ese castigo era que te caía pintura, refresco, a veces te caían doritos, más melo. Entonces, eso era esa dinámica. Yo la adecué a una estrategia educativa didáctica para promover en los estudiantes el aprendizaje a través de los colores, donde cada color, el fucsia, el rojo, el naranja, el verde y el azul, representaba un campo del conocimiento, como por ejemplo filosofía, psicología, sociología, historia y biología. Y a través de ello los estudiantes iban marcando con una X la selección del color, por lo que a su vez resurgía una pregunta y ellos tenían que darle respuesta, no una respuesta teórica, sino una respuesta teórica práctica. Esto se refiere a esto y lo puedo aplicar para esto y para aquello. Y de esa manera es que ellos pudieron reforzar. Y fíjense, yo les voy a... Lamentablemente se me olvidó porque lo iba a hacer a través de un en vivo del TikTok. Les elaboré una guía de entrevista, donde ellos tenían que responder como docentes para verificar el conocimiento o el aprendizaje en su actuación como docentes, y son estudiantes del segundo semestre. Y dieron una respuesta, claro, como siempre unos más que otros, pero dieron una respuesta que cuando yo empecé a escucharla, tenía una sonrisa de payaso y nunca se me borró la sonrisa. Fue tanto así que les dije, por allí hay un dicho que es muy cierto, que el estudiante supera al maestro. Y esa es la mejor satisfacción que el docente se puede llevar cuando egresa de una unidad curricular o de un periodo académico. Y con esto entonces finalizo la actividad de hoy, no sin antes despedirme también conociendo su apreciación ante las estrategias, la dinámica, la energía que yo le coloco cada día para conocer si tengo que mejorar. Y no es porque me digan que vamos bien, yo no tenga que mejorar. Es simplemente si ustedes están viendo que hay algo por allí que ustedes a lo mejor creen que hay que aumentar, hacerlo saber y bueno, trabajamos en eso porque no somos perfectos. Entonces me gustaría conocer su apreciación antes de despedirme el día de hoy. ¿Qué les pareció? Si en realidad está siendo pertinente, si está cumpliendo sus expectativas o si simplemente estamos viendo más de lo mismo o si hay algo nuevo que a mí me interesa, que me engancha y que me dice que aquí debo seguir. Bien, entonces le leo su apreciación para darle paso a la corporación.